Esta es la historia de un misterio que cruza fronteras y la sacamos directamente de los archivos de un caso de derechos humanos que, la verdad, marcó un antes y un después. Vamos a seguir las pistas, así, tal cual como lo hizo la Corte en su momento, para tratar de entender qué fue lo que pasó. Y bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque no estamos hablando de una investigación cualquiera. Aquí, los que deberían estar dando respuestas son, pues, los principales sospechosos. Y eso, claro, crea un laberinto de negaciones, de contradicciones. Es complicadísimo. Miren, todo empieza con ellos. Francisco, un estudiante, y Yolanda, una educadora. Su viaje era una aventura, pero de pronto terminó en un silencio total. Fue el 11 de diciembre de 1981. Su rastro simplemente, ¡puf!, se esfuma. Y ahí es donde arranca esta búsqueda desesperada por la verdad. Los registros son súper precisos, pero solo hasta cierto punto. A ver, tenemos una hora y un lugar exactos. 4 de la tarde, frontera de las Manos. El gobierno de Nicaragua certificó su salida. Honduras, después de muchas idas y venidas, confirmó que sí, que entraron. Y después de eso, nada. Silencio absoluto. Es justo aquí donde el rastro se enfría por completo. Apenas la familia empieza a buscar respuestas, se topa con un muro. Pero ojo, no un muro de silencio, sino uno de pura confusión. Los relatos oficiales empiezan a cambiar y a cambiar, haciendo casi imposible saber qué creer o qué, peor tantito, en quién creer. Fíjense nada más cómo fue evolucionando la versión oficial de Honduras. En cuestión de 3 meses, el gobierno pasa de negarlo todo, rotundamente, a admitir solo una parte, y al final a contar una historia donde la pareja simplemente cruzó el país y se fue. O sea, no son detallitos, ¿eh? La versión de los hechos cambia por completo. Y por si fuera poco, Guatemala le echa más leña al fuego de la confusión. Al principio su versión cuadraba con la última de Honduras. Que sí, que la pareja entró y salió. Pero, años después, ya frente a la Corte Interamericana, el gobierno guatemalteco da un giro de 180 grados y afirma que, ¿saben qué? En realidad nunca estuvieron ahí. Entonces, la única ruta de escape que parecía documentada, ¡pum!, se desmorona. Dos, así como lo oyen, no uno, sino dos gobiernos entregando versiones que no solo no ayudaban, sino que estorbaban activamente la búsqueda. Imagínense nomás la frustración de la familia y el tamaño del reto que ahora tenía enfrente la Corte. Bueno, pues con las vías nacionales ya agotadas, el caso escala al siguiente nivel, a la máxima instancia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo lleva ante la Corte. La búsqueda de respuestas se convierte ahora sí en un juicio formal contra el Estado de Honduras. A ver, para entender bien la estrategia de la acusación, primero hay que cachar este concepto que es clave. La Corte no solo estaba investigando dos desapariciones aisladas, no, estaba viendo si éstas formaban parte de un patrón, uno aterrador y sistemático que, según los demandantes, estaba ocurriendo en Honduras justo en esa época. Y esto es lo que la Corte logró establecer como la práctica generalizada en Honduras durante esos años. O sea, no era algo al azar, había un método. Las víctimas eran seleccionadas, los secuestros seguían un guión y la respuesta oficial era siempre la misma, una negación total. Este contexto es importantísimo para el caso. Y aquí está el mero meollo del asunto para la Corte. Ok, ya se estableció que existía esta práctica de desapariciones. La pregunta ahora es, ¿se puede conectar a Francisco y Yolanda, cuya última ubicación conocida fue en Honduras, con este patrón específico de represión del Estado? ¿Y cómo se hace eso cuando el acusado controla la escena del crimen, los archivos y hasta los testigos? Pues la Corte tuvo que usar herramientas legales especiales diseñadas justo para situaciones donde la evidencia directa simplemente fue ocultada o destruida a propósito. Esta es la herramienta clave. En casos de desaparición forzada, es rarísimo que haya un cuerpo, un arma o una confesión. Lo que sí hay son indicios, patrones, contradicciones. La prueba circunstancial es lo que le permite a la Corte conectar todos esos puntos para formar una imagen coherente de lo que muy probablemente pasó. Y esta cita, sacada directo de la sentencia, nos dice exactamente cuál era el estándar que la Corte se puso. No se trata de especular, se trata de usar indicios y presunciones para llegar a conclusiones consistentes. La lógica y la coherencia son la brújula cuando las pruebas directas no existen. Entonces, el razonamiento de la Corte se puede resumir en dos pasos bien sencillos. Primero, ¿esto pasaba de forma sistemática en Honduras en ese momento? La Corte, después de escuchar muchísimos testimonios, concluyó que sí. Y segundo, que es la parte difícil. ¿Hay suficiente evidencia circunstancial para meter a Francisco y Yolanda dentro de ese patrón?
Y así llegamos al momento decisivo. La Corte tiene, por un lado, el patrón ya establecido y por el otro, los hechos específicos y confusos del caso de Francisco y Yolanda. Ahora tiene que poner todo en la balanza para llegar a una conclusión legal. Y aquí la Corte se enfrenta a un dilema. A ver, de un lado, todo apunta a Honduras. La práctica de desapariciones estaba aprobada, las contradicciones del gobierno eran evidentes, la obstrucción. Pero del otro lado, hay pruebas que sugieren que la pareja sí salió del país, como una firma que parecía ser auténtica en un formulario de Guatemala. El punto clave es este. A pesar de las sospechas enormes, había una duda razonable. Y este fue el resultado. A pesar de todo, la Corte concluyó que la acusación no cumplió con el estándar de prueba necesario. No pudo conectar, de forma concluyente y consistente, la desaparición de Francisco y Yolanda con la práctica represiva en Honduras. Jurídicamente hablando, la responsabilidad del Estado no quedó establecida. Al final, el caso deja una pregunta muy inquietante, una que va más allá de la Corte. Porque, aunque un Estado no se ha declarado legalmente responsable, la falta de respuestas claras, la manipulación de la información, todo eso deja a las familias en un limbo para siempre. La verdad, en casos como este puede ser tan escurridiza como las personas que desaparecieron.